Momento del doble clic y por supuesto lo vamos a hacer profundizando todo lo que tiene que ver con el fallo favorable a la Argentina por YPF, por la demanda que le había iniciado principalmente Burford a la Argentina y que en estos momentos ya estaba en torno a los 18.000 millones de dólares porque se contaban los intereses, si bien Loreta Presca, la jueza de primera instancia, en su momento había dicho 16.100 millones, pero claro, los intereses fueron corriendo. Y lo increíble de esto, que también es una cuestión para reflexionar, que lo comentaba Vicky hace un rato, que tiene que ver con esta arquitectura mundial que muchas veces, esto fue una excepción, pero termina favoreciendo a los buitres, en este caso a un buffet de buitres, que es, bueno, no puede ser que pasara lo que en un momento se temió que pasara, que es que Burford había comprado la deuda de las empresas Petersen quebradas en 15 millones de euros y eso le daba el derecho a litigar contra Argentina. Y finalmente Presca dijo, muchos años después de que estos tipos habían comprado por esa miseria los derechos a litigar, ya hay que pagarle 16.000 millones de dólares. No, es una locura total, un delirio que por suerte hubo cordura en la justicia de Estados Unidos y Argentina no tiene que pagar ni $1. Pero tema al margen, sí me interesa profundizar en lo que fue la reacción del gobierno, que podría haber, como decía Javier Timerman en la entrevista de recién, capitalizado desde un lugar más positivo, haber dicho, esto es un triunfo extraordinario para Argentina, porque realmente lo es, ha hecho muy buen trabajo la Procuración del Tesoro argentino en esta gestión también, porque realmente lo ha hecho, pero sin embargo, el presidente, más fiel a su estilo, eligió confrontar de manera directa y muy despectiva con la oposición, principalmente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, que fue como ministro de Economía, quien por un lado tuvo la idea de la expropiación y se la propuso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y quien además la llevó adelante. Bueno, Milei tomó otra decisión que es esta y así agredía al gobernador el día viernes. Apenas se conoció el fallo porque él estaba en un acto con Sandra Petovelo, con Manuel Adorni, que como decía el doctor Manini, lo llevan a todos lados para decir, che, este es Adorni y está todo bien. Bueno, ok. Pero esto decía el presidente. Y como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiara Cristina Fernández de Kirchner. Y que ahora vengan a decir, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, pero el mameluco, pero la gestión. Acá está la gestión, 18.000 millones de dólares. ¿Qué decirles? No mucho más que agregar, cada uno de ustedes haga la interpretación que les parezca. Ahora, sí les quiero decir algo. Me consta que hay dentro del gobierno un grupo de personas, de las que son las más, ¿cómo decirlos?, obsecuentes a ultranza del presidente, que del viernes, el viernes en particular, le decían al presidente esto mismo que el presidente dijo, que básicamente el triunfo no era tanto de la cuestión jurídica, sino un triunfo geopolítico del presidente de la nación, que por su vínculo con Trump y por llevar el mameluco YPF a todos lados, la Argentina había triunfado. Bueno, como escuchábamos a Timerman hace un rato y como escuchamos absolutamente a todos los especialistas en derecho internacional que tiene la Argentina, sin importar su afiliación partidaria o signo ideológico, no tiene que ver con eso. La verdad, el fallo favorable a YPF fue una cámara de apelaciones de Nueva York que en principio no tiene una filtración o una incidencia política. Ergo, por tanto, lo que aquí primó no es que Milei se ponga el mameluco de YPF, lo cual yo les vuelvo a decir, más allá de que ahora estamos todos contentos, es raro que naturalicemos que el presidente esté con mameluco en todos lados, que reciba gente con mameluco, es raro. Es raro, yo entiendo que ya hemos naturalizado muchas cosas, pero esto es raro. Hecho este comentario al margen de una cuestión completamente insignificante, la verdad es que pareciera que acá lo que primó es la estrategia legal de Argentina, que, distinto a lo que pasa muchas veces, lamentablemente, donde un gobierno hace una cosa, viene otro gobierno y hace todo lo contrario, o el signo opuesto de lo que había hecho el gobierno anterior, acá hubo una continuidad estatal. En el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández y en el gobierno de Javier Milei, básicamente de decir, la estrategia argentina es esta. El estatuto de YPF es un estatuto que no puede estar por encima de
por un lado, la ley de expropiación, que es una ley argentina votada por el Congreso y que autoriza al Estado a expropiar, y por otro lado, la Constitución de la Nación Argentina, donde también está establecida la expropiación como una facultad del Estado. Ergo, estas dos cuestiones, para la ley argentina, hacen que un estatuto no pueda estar por arriba de esto, que es básicamente lo que dice la Cámara de Apelaciones. Dice, el fallo de Loreta Presca comete un error, está mal interpretada, esto es lo que dice textualmente la Cámara, mal interpretada la ley argentina, porque la ley es muy clara en la Argentina respecto a este tema. Y lo que es un estatuto no puede ser interpretado como una especie de contrato bilateral entre el Estado argentino y las empresas que han sido expropiadas, porque el estatuto está, repito, por debajo de la ley. Ahora, es interesante que lo que Milei decía de manera muy agresiva contra Axel Kicillof es contrario a lo que efectivamente pasó, porque el gobierno ya no puede sostener, y de hecho lo escuchábamos hace un rato también a el procurador Amerio, que decía textualmente, la estatización fue hecha en base a la cuestión legal argentina y estuvo bien hecha, lo decía Amerio. Entonces, ¿qué es lo que no puede decir ahora el gobierno argentino? Por eso está en esta sinuosa expresión y contradictoria que viene diciendo desde el viernes. Lo que no puede decir bajo ninguna manera es que estuvo mal hecha, porque estuvo bien hecha. Y de hecho, ahora, claro, con el diario del lunes, pero es algo que Axel Kicillof venía diciendo y muchos de los que participaron en aquel momento de la expropiación también venían diciendo, y es que cuando se hizo, el gobierno argentino en aquel momento no es que expropió de una, sino que se asesoró legalmente. Hubo un dictamen del área legal de economía, hubo un dictamen de la Procuración del Tesoro y hubo también consultas con estudios internacionales que asesoran a Argentina, y todos coincidieron en aquel momento, allá por principios de la década del 2010, cuando se llevó adelante la expropiación, que se podía hacer y que la forma correcta de hacerla era tal cual como se hizo. Entonces, ahora, vista a la luz del fallo, muchos dicen, claro, estaba bien hecha, pero había varios que venían diciendo desde antes, che, esto está bien, lo que está mal es que Burford pueda llevar un juicio a la Argentina por tanto tiempo por este tema. Eso es lo que estaba mal. Y además también hay una cuestión vinculada con el estatuto, que en su momento, yo recuerdo, porque seguí ese tema en particular, que el gobernador, que era ministro de Economía en ese momento, señalaba en las sesiones previas, en la comisión previa a que se llevara al recinto la expropiación de YPF, que señalaba en ese momento el gobierno argentino que el estatuto de YPF, que es el que Burford lleva como su documento principal para poder reclamar, era un estatuto antiestatización, que había sido pensado de esta manera por justamente Repsol y los que habían participado de la privatización durante el gobierno de Carlos Menem de YPF. ¿Y a qué me refiero con lo de estatuto antiestatización? Lo siguiente, el estatuto lo que decía es que si vos adquirís más del 15% de las acciones totales de YPF a un precio X, le tenés que ofrecer al 85% restante la acción a ese mismo precio X. ¿Y por qué era esto un estatuto antiestatización? Porque te obligaba a que vos compraras el 100% de la empresa, lo cual era muy oneroso para cualquier comprador, en este caso al Estado argentino, que era el que estaba expropiando. ¿Y qué dice entonces el gobierno argentino? Dice, no, de ninguna manera, esto dice el estatuto, pero yo me voy a basar en la ley argentina y en la ley de expropiación, y yo quiero tener el 51% nada más, que es el que me permite tener el control de YPF. Y se lo voy a comprar a el que tiene, en ese momento creo que era el 57%, porque es un solo propietario, me resulta más fácil negociar, y yo necesito el 51%. Así que se lo compra Repsol. Y fue la decisión soberana del Estado argentino, y estuvo bien hecha. Y además, lo que decía, y este término no es menor, el estatuto decía, si adquirís más del 15%. Y Argentina, ¿qué dice? Yo no adquirí, yo expropié. Era una cuestión semántica que parece menor, pero en términos jurídicos ustedes saben que las palabras cobran otra dimensión, son muy importantes, y eso fue lo que hizo Argentina. En definitiva, lo que queda claro es que, y es un debate que es interesante, es que por un lado la expropiación estuvo bien hecha,
lo dijo la justicia y lo dice Sebastián Amerio, el procurador del Tesoro. Y después viene la discusión de ¿estuvo mal o bien estatizar en términos de desarrollo estratégico argentino? Bueno, lo escuchaban a Milei, que Milei decía, no, esto está mal, porque expropiar está mal. Bueno, pero pará, profundicemos un poco. Si justamente este gobierno, con Horacio Marín a la cabeza como presidente de YPF, viven hablando maravillas de YPF, y está bien que así lo hagan porque es una empresa muy querida para los argentinos y por otro lado, una empresa que está muy bien manejada en términos generales desde hace tiempo. Tiene consecuencias muy favorables para la Argentina que YPF tenga control estatal. ¿Cómo haces para sostener ese discurso y a su vez decir que estuvo mal estatizada? No se puede las dos cosas a la vez. No se puede decir estoy en contra de la estatización y después a su vez decir YPF es lo más grande que tenemos y ponerme el mameluco todo el tiempo. No se pueden las dos cosas sin mantener una incoherencia muy fuerte de cara a la sociedad. Por lo tanto, la contradicción queda muy en evidencia por parte del gobierno de Javier Milei. Con esto quiero cerrar. Les recuerdo que el presidente de la Nación, que por suerte lo convencieron que no lo hiciera, gente un poco más centrada y con un conocimiento muy acabado de lo que representa YPF para Argentina, pero les quiero recordar que el presidente de la Nación decía, por un lado, esto en relación a YPF cuando estaba en campaña. ¿Qué haces con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí, ¿Vendés vaca muerta? sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscar la forma de privatizarlo. Desde que nacionalizamos, o sea, bastante mal estamos porque perdió un 90% del valor. Bueno, ahí estaba lo que pensaba realmente el presidente cuando estaba en campaña. Y por otro lado, con esto cerramos, cuando en diciembre del año pasado o enero le hicieron una entrevista a Milei y le preguntaron por cómo venía la cosa, que venía medio complicada en la apariencia, en términos jurídicos, el presidente comete un error que son cosas que, como muchos especialistas señalaron, le pueden costar caro a la Argentina, y por suerte en esta vez no pasó. Pero cuando el gobierno manifestaba su permanente voluntad de pago, en términos discursivos, que era contraria a la estrategia argentina jurídica, porque en la estrategia jurídica argentina, y eso estuvo muy bien, la procuración actual es, no, nosotros no negociamos nada, nosotros no vamos a pagarle ni un peso, ni un dólar a Burford. Nosotros vamos porque fue correcta la expropiación. Bueno, Milei reconocía voluntad de pago y esto le pudo haber traído problemas a Argentina. Esto es lo que decía en entrevistas hasta hace muy poco tiempo el presidente. Una de las ideas que estamos trabajando es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a este fondo con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Error monstruoso. ¿Cómo? El presidente de la Nación reconociendo entonces que la Argentina estatizó mal YPF, lo cual es implícitamente darle la razón a Burford. Bueno, podría haber tenido consecuencias, pero evidentemente el presidente no aprende, porque del viernes también volvió a decir cosas que pueden llegar a complicar la estrategia judicial argentina, que por suerte parece muy bien encaminada y por suerte también parece, nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, que las instancias que tiene Burford, ya sea recurrir a la Corte Suprema o por otro lado, recurrir al CIADI, no parecen tan viables en este momento. Pero atentis con que el gobierno no se pase de rosca y esa narrativa, que es una narrativa casi de campaña, directamente contra la oposición y con lo que el gobierno lee que puede ser su principal adversario en 2027, que es Axel Kicillof, no vaya a ser que termine complicando inesperadamente la estrategia de defensa argentina, que todavía continúa, no terminó, todavía continúa.